Pues el tema de hoy es llamados a servir, pero antes de empezar me gustaría que hiciéramos una oración, ¿verdad? Amado Padre Celestial, Señor, hoy nos acercamos hasta tu presencia, Señor, primeramente con gratitud y reconociendo que tú eres el único digno de honra, de gloria, de alabanza, Señor. Señor, hoy que tenemos este tema, Señor, que tú has traído, Señor, para nuestras vidas, Señor, rogamos, Padre, y te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Quita toda palabra mía, Señor, toda palabra de hombre de mi boca, Señor, y que seas tú, Señor, el que hable y nos dé la dirección, Señor, hacia donde nos quieres llevar, Señor. Y que cada palabra, Señor, que hoy escuchemos, Señor, sea puesta por obra, Señor, no solo atesorada, Señor, sino puesta por obra, Señor, porque el verbo es lo más importante, Señor. Te lo pedimos todo en el amor y la guianza de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Llamados a servir, ¿verdad? La palabra servir en las Escrituras se refiere a ser útiles para los demás, ¿verdad? ¿En qué puedo ser útil? ¿Cómo puedo ser capaz de ser una herramienta para el propósito de Dios? Recordemos que una herramienta no es útil si no está en las manos correctas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser esas herramientas en las manos de Dios. Hay muchos versículos que nos hablan de lo que es el servicio a Dios, ¿verdad? Nos enseñan cómo debemos hacer el servicio a Dios. Marcos 9:35 es una muestra de ello. No sé si me podrían apoyar ahí en la pantalla, por favor. 9:35 y nos dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es necesario entender que si queremos llegar a algún lugar, a ser mismo en nuestros trabajos, ¿verdad? Ser jefes, tenemos que pasar desde abajo, tenemos que empezar desde lo más sencillo, ¿verdad? Esa es la obra del Señor, estar siempre dispuestos, siempre listos para servir, ¿verdad? Igual como nos los muestra en Deuteronomio 10, en sus versículos 12 y 13, ¿verdad? ¿Cómo debemos estar para el servicio a Dios? Efesios 6:7 nos dice que debemos de servir de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Hoy en día se piensa que el servicio es una función que es humillante o que es denigrante, ¿verdad? A veces se piensa eso: ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿O por qué yo voy a hacer tal cosa? Muchas veces eso ahora lo vemos en casa, en los hogares, ¿verdad? Los esposos que no quieren apoyar a la esposa porque viene cansado del trabajo, o los hijos porque sienten que es yo cómo voy a ayudarle a barrer, o cómo voy a ayudarle a hacer tal cosa, ¿verdad? Vemos mucho esas situaciones en casa, cuanto más pasa en la iglesia, ¿verdad? A veces cuando nos dicen hay que lavar los baños, o hay que venir a hacer el aseo, o estar recibiendo, no queremos hacerlo porque pensamos que no somos dignos de ese trabajo, pensamos que nuestras capacidades son mayores que eso, ¿no? Entonces, en la obra de Dios siempre cualquier trabajo es digno, cualquier servicio que se hace, por muy pequeño que sea, para Dios es muy grande, ¿verdad? Y muchas veces queremos el prestigio, queremos los lugares preponderantes, ¿verdad? Muchos desean ser servidos, pero no servir. Muchos deseamos a veces estar arriba, pero no deseamos empezar desde abajo. Recordemos que todo tiene un principio, y es por eso que a veces hay muchos fracasos en nuestras vidas, ¿verdad? Muchos fracasos en nuestros trabajos, muchos fracasos en la vida espiritual. Y eso es porque la consecuencia de no humillarnos ante Dios, ¿verdad? De no estar dispuestos a servir, que nuestros sentidos no están conectados con Dios en lo que estamos viendo, en lo que estamos
haciendo, nuestros sentidos tienen que estar alertas, ¿verdad? Siempre dispuestos para el servicio a Dios. En todo caso, el servir a Dios es una de las cosas que debemos aprender para crecer espiritualmente. Si no hay servicio, no hay crecimiento. Tenemos que estar dispuestos todo el tiempo, siempre, porque siempre no sabemos en qué momento Dios nos va a usar, ¿verdad? Claro ejemplo es, no sé lo que a mí hoy estoy haciendo, el estar dispuestos para cuando hay una invitación, para cuando hay que ir a orar por alguien, para cuando hay que ir a visitar a alguien que necesita, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos dio un ejemplo muy claro de lo que es el servicio, ¿verdad? Él mismo lo expresó al decir que Él venía para servir y no para ser servido. El amor implica un servicio. Siempre cuando hay un servicio tiene que estar implicado el amor, la dedicación. Como hijos de Dios estamos llamados a servirle primeramente a Él y a nuestro prójimo después, ¿verdad? Decía el Señor Jesús, por cuanto lo que le hicieron ustedes cuando fueron a visitar a la viuda, cuando le dieron de comer al huérfano, ¿verdad? Es como si me lo hubieran hecho a mí, decía el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener ese cuidado, pensar que cada cosa que estamos haciendo por nuestro prójimo es como si la estuviéramos haciendo para Dios mismo. Jesús estuvo atento a las necesidades que había. Él recorría en Marcos 9, por ahí del versículo 35, podíamos ver que el Señor recorría las diferentes ciudades y Él siempre estaba atento, ¿verdad? Siempre, bueno, finalmente en su majestad Él conoce todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero Él siempre estaba atento a las necesidades que había, con nuestros sentidos, sus sentidos alerta, ¿verdad? Con Zaqueo, cuando le gritaba allá arriba y le decía, ¿quién habla, verdad? Era Zaqueo. Siempre estaba dispuesto para servir, le dijo, vete a tu casa, yo voy a ir para allá. No, la mujer que tenía el flujo de sangre, que estuvo el Señor dispuesto para sanarla. Y así las diferentes cosas que se iban poniendo durante el camino, ¿verdad? Siempre el Señor estaba atento a las necesidades que había y siempre estaba dispuesto para servir. Lo vimos cuando llega el tiempo de la cena del Señor, cuando Él llega a lavar los pies de sus discípulos y les decía, Señor, no, eso no lo hagas, déjame hacerlo a mí. Y Él les dijo, no, es necesario que yo lo haga, porque yo vine para servir, no para ser servido. Y ese es el llamado de Dios que hace hoy a nuestras vidas, el que tenemos que ponernos primero, ¿verdad? Antes que los demás. Debemos estar observando en todo tiempo, ser diligentes, actuar con prontitud ante las necesidades que hay, así como lo hacía Jesús. Hay veces, es cierto que puede haber dolor, hay veces que puede haber cansancio por las circunstancias que vivimos en nuestras vidas, por lo cual estamos pasando. A veces estamos metidos en medio de un proceso, pero aún en medio de eso tenemos que estar sirviendo. Jesús lo hizo. Su servicio fue hasta la muerte, ¿verdad? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Él estuvo sirviendo en todo tiempo, aún en la cruz. Su servicio fue el de dar acceso al ladrón que estaba ahí, ¿verdad? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Cuando lo estaban mancillando, el Señor les decía, Señor, perdónalos. Y estaba intercediendo por nosotros. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo estar en medio del proceso y entender que la gloria es para Dios. Queremos servir cuando estemos bien, vaya, quiero decirte. No, hay veces que no estamos bien, pero tenemos que permanecer ahí, tenemos que estar ahí, aunque nos duela. Servir es una actitud que va más allá de nuestros propios intereses. Es pensar en el bien de otro,
no en el propio. Tenemos que servir con nuestro ejemplo. En Tito 2:7 nos dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La mejor manera de servir es mediante nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro testimonio. Dice la palabra de Dios que debemos de ser íntegros con lo que enseñamos, que debemos hacer buenas obras y que nuestra conducta y nuestras palabras deben de ser irreprochables. Es decir, que no haya algo que sea un impedimento, ¿verdad? El verdadero Hijo de Dios debe de entender eso, trabajar para que en su vida sea digno, ¿verdad? Que su ejemplo o su testimonio sea un ejemplo para los demás, que brille a donde quiera que vaya. Debemos de comenzar primero. No estemos esperando a que alguien más venga a hacer las cosas. Tenemos que nosotros ser primero, ¿verdad? Hay que servir cuando haya una necesidad, aunque nadie más colabore. A veces decimos, bueno, pero es que también Él lo haga. No, que eso no nos importe. Que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Que no nos importe si hay alguien más jalando la carreta con nosotros. Nosotros vamos a hacerlo. Si alguien más se une, gloria a Dios. Si no, pues ni modo, vamos a andar. Prediquemos con el ejemplo. Seamos esa tierra deseable de la cual nos habla la palabra. Primera de Pedro 3:2 dice, considerando nuestra conducta casta y respetuosa. Tenemos que tener una conducta que inspire respeto y que inspire autoridad. ¿Cómo queremos ser autoridad si no inspiramos respeto, si no somos dignos del respeto, verdad? Promovamos que la gente hable bien de nosotros, seamos íntegros, responsables. ¿Cómo vamos a servir? Con nuestros talentos, con un corazón dispuesto. Lo leíamos ahorita, primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado a todos habilidades, nos ha dado talentos especiales que debemos de poner al servicio de los demás. Lo que el Señor nos ha dado no es para nosotros, para quedarnos nosotros, es para darlos a los demás, para ayudar a alguien más, para que alguien más sea beneficiado de eso. Muchas veces no sabemos cuál es nuestro don, pero es nuestro trabajo encontrarlo, ¿verdad? Encontrarlo, a veces es hablar, a veces es aconsejar, a veces es sonreír, cocinar, tocar un instrumento, escribir, ayudar al prójimo, hacer manualidades, a veces hasta ser alegre es un don de Dios. Todo lo que Dios nos da debemos de ponerlo al servicio. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ministremos conforme al poder de Dios. Oremos por las personas. Cuando sepamos que hay una necesidad, vayamos y oremos por ellos. A veces cuando pasamos un proceso, a veces cuando estamos viviendo algo, nos cuesta trabajo hablar de lo que estamos sufriendo, pero tenemos que saber que alguien está pasando por una necesidad y sin que nos digan qué es lo que está pasando, tenemos que ir y orar. Tenemos que motivarles para que su fe vaya en aumento, ¿verdad? Hacerles ver que es una leve tribulación por la cual están pasando. Que puede haber momentos difíciles en nuestras vidas, pero Dios nos va a dar la salida. Tenemos que confirmar la obra del Espíritu Santo y entender que la gloria es para Dios, no es para nosotros, es para Él. Me gusta mucho ver testimonios que hay alrededor del mundo, ¿verdad? Y estaba leyendo el testimonio de un
de un hombre que fue el fundador de la iglesia satánica en Sudáfrica. Y decía él que llegaban gente y lloraba por él y le reprendían y le decían cosas de todo tipo, cosas horribles, cosas buenas. Pero él no cambiaba su forma de pensar. Él seguía adorando a Satanás. Hasta que un día llegó una mujer y después que lo escuchó, esa mujer lo fue a visitar a su casa. Y esa mujer no hizo nada más que ir y abrazarlo. Dice él que cambió su mundo. Dice, porque nadie me había abrazado en mi vida. Por eso yo no conocía a Jesús. Por eso yo no conocía el amor. Porque yo no conocía esa forma de amar. Y ella me amó de una manera que yo no había entendido. Y en ese momento conocí a Jesús. Y vino y cambió mi vida. A veces esas cosas tan sencillas pueden cambiar la mentalidad de alguien. Cambiar el que alguien se suicide. El cambiar que alguien se aleje de Dios. Yo te quisiera dar un consejo de parte de Dios para saber cómo servir, ¿verdad? Cosas que a veces por distracción, a veces creemos que porque soy tímido, a veces creemos que no tengo las ideas correctas, a veces creemos que somos innecesarios, ¿verdad? Pero no, siempre hay necesidad. Utilicemos los pequeños detalles como la muestra de amor, ¿verdad? Como el que esta mujer hizo para el servicio a Dios. Busquemos el bienestar de todos. Observemos qué hay alrededor cada vez que entremos a algún lugar. ¿Cuál es la necesidad? Que entremos a un lugar y sepamos qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? A lo mejor hoy venimos y hoy estaba sucio acá y decir, ok, hoy está sucio, bueno, yo llego y ayudo y limpio. Las sillas están desacomodadas, bueno, pues voy a ayudar. Yo no sé qué pasó el hermano que le tocaba el aseo. No pudo venir, no sé qué pasó. Seamos empáticos, más allá de juzgarlo, porque el único que trae juicio es Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad de traer juicio. Vamos a ser empáticos, vamos a apoyar, lejos de juzgar. Identifiquemos en qué podemos colaborar. Pongámonos a la orden de alguien, diciéndole, ¿verdad? Yo no sé en qué puedo servirte, pero quiero servirte. Así igual con el Señor. Señor, yo no sé. Un día yo le dije, Señor, yo no sé, porque apenas estoy conociendo de la palabra, pero de algo sí estoy seguro, que quiero servirte. Tengamos iniciativa. No busquemos nada a cambio, decíamos, no busquemos un pago, no busquemos la gloria, porque la gloria es para Dios. Demos una sonrisa en todo tiempo, seamos entusiastas y eso puede cambiar. Seamos útiles. Demos todo lo que somos. Decía mi pastor ahí en México, ¿verdad? Nos dice, brillen a donde quiera que vayan. Sean esa luz, la luz de Cristo, esa luz que se necesita. Porque si salimos, o la mayoría de los que estamos aquí somos de otros países. Y Dios nos sacó de algún lugar y de alguna condición donde estábamos sucios, empuercados. Y venimos a hacer lo mismo aquí. No, Dios nos llamó a tener otra condición, a que haya un cambio en nuestras vidas, a ser radicales. Cerca del año de 1720, un grupo de hombres de un lugar llamado Moravia, lo que es la actual República Checa, iniciaron un servicio a Dios. Un servicio que llevó 100 años de oración ininterrumpida.
Durante ese tiempo de oración ellos metieron el servicio a Dios, el que era ir a evangelizar, el que era ir a predicar la palabra de Dios, pero siempre el motivo fue la oración. La oración fue el motor de todo lo que sucedía. Y sabes, ellos se dejaron a sí mismos. Eran capaces de darse como esclavos para que fuera extendida la palabra de Dios. ¿Hasta dónde llega el servicio del hombre? Ellos decían, no importo yo, importa que Dios sea glorificado. Ellos se daban a sí mismos, se vendían como esclavos. Ellos fueron perseguidos, muchos de ellos murieron, pero no dejaron de que la obra se parara. Ellos continuaron y continuaron y continuaron. Hoy en día es una de las misiones más importantes a nivel mundial. En Nicaragua es un precedente. Ellos llegaron con un servicio completo, llevaron médicos, llevaron predicadores, llevaron gente a levantar iglesia, a ayudar. Así nosotros hoy estamos aquí, nosotros podemos hacer algo por alguien más. No digo que tal vez nos vendamos como esclavos, ¿verdad? Pero sí podemos ser esclavos de Dios. Servir es uno de los llamados y ejemplos más importantes que Jesús nos dejó. Él vino a servir y no a ser servido. Él lo hizo con excelencia. Dio su vida para beneficio de nosotros. Ese es el servicio más grande. Dio su vida por nosotros. Si Él nos se hubiera dado a nosotros, nosotros no tendríamos acceso a la gracia, ¿verdad? Pidámosle a Dios esta mañana, ¿verdad?, que nos ayude para servir a nuestro prójimo. Hoy yo te pido que medites en cómo puedes servirle a tu palabra, a tu familia, perdón, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus compañeros del trabajo. No sabemos por qué estén pasando ellos, en medio de qué situación se encuentren. Que seamos instrumentos de bendición. Que seamos una bendición para nuestros amigos, para nuestros mismos hermanos que están aquí. Porque sabes, a veces nos conocemos aquí en la iglesia, pero no hay algo más afuera de aquí. Tenemos que ser una familia, una verdadera familia en Cristo. Y eso va a venir a través del servicio. Tenemos que entenderlo. Hay mucho por hacer. El trabajo no se ha acabado. Ni se acabará hasta la venida de Jesús. Hay mucho por hacer. Y yo quiero terminar con esto, diciéndote que hay una promesa de parte de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de nosotros. Y está en Mateo 25, 23. Y dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese va a ser nuestro pago, que un día estemos en la presencia de nuestro Señor y que te diga, Giovanni, fuiste fiel, bienvenido. Pasa, en lo poco serviste, en lo mucho te pondré. Aquí está tu corona. ¿Por qué no cierras tus ojos y elevamos una oración, verdad? Amado Dios y Padre, Señor, rogamos que tu amor y tu misericordia sea con nosotros, Señor, que hoy traigas entendimiento a nuestras vidas, Señor, mostrándonos la revelación de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Señor, muéstranos de qué somos capaces, cuáles son los dones, cuáles son los talentos que tú nos has dado, Señor, y ayúdanos para poderlos poner por obra, Señor. Ser empáticos con los demás, ser amorosos, ser serviciales, tener un corazón dispuesto, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, que tú viniste a dar tu vida por nosotros y que nosotros a eso hemos sido llamados, Señor, a ir y predicar el Evangelio, Señor, a servir a las mesas, Señor, a servir a todo aquel que necesite, estar dispuestos a la obra tuya, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Señor, hoy quiero decirte, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, yo quiero ir por aquellos, Señor, que necesitan de ti, Señor. Hoy quiero estar, Señor, al servicio de ti, Señor. Ser, Señor, esa herramienta útil en tus manos, Padre Celestial. Ayúdame, Padre Celestial, en que en medio del dolor que pueda estar sufriendo, en medio de las situaciones en las que me encuentre, Señor, sea, Señor, mi servicio íntegro para ti, Señor, que no me aparte de tu voluntad, Señor. Y todo esto te lo pido en el amor y la guianza de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.